Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Feliz de estar otra vez con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma desde el mismo lugar de los hechos y una anécdota de por qué estoy acá. Mientras estaba buscando un lugar lindo para filmar, me alejé muchísimo de mi vehículo y se largó a llover con todo. Lluvia torrencial. Y yo, como en tiempos bíblicos, encontré que el único lugar para poder refugiarme era una cueva como esta. La encontré, me quedé acá un muy buen rato y aquí me tienen sequito y feliz. Yo que siempre intento mostrarles a ustedes la forma en la que vivían en tiempos bíblicos, hoy la sufrí en propia carne y puedo decir que estoy más que satisfecho. Es que esto, así vivían nuestros patriarcas, nuestras matriarcas, jueces, profetas, reyes. Se cubrían en cuevas como estas, hacían fuego con piedras así para calentarse o para cocinar cocina. Amigos, esto es lo que a mí me gustó siempre transmitirles a ustedes y apenas termine esta introducción les voy a dejar otros 20-30 segundos solitos con este paisaje, el paisaje que revivían nuestros antepasados. Ayer comencé hablando sobre los nombres y la importancia que tenían tanto en las personas como en el relato bíblico. Y a pedido de ustedes, estoy aquí otra vez para seguir con la historia hoy de los hijos de Jacob. Yo reconozco que como judío fui educado a amar a Rachel y a odiar a Lea, a no simpatizarla. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torá y todo el tiempo nos lo vinieron recordando, ya sean los rabinos, los maestros, los padres. A Rachel nosotros la llamamos Rachel Imeinu, nuestra madre Rachel. ¿Por qué? Yo hoy cuando empecé a estudiar los nombres que les pusieron tanto Lea y Rachel a sus hijos, entendí algo completamente opuesto. Y esto es lo que voy a intentar de transmitirles a ustedes, por supuesto sin intención de juzgar o ofender a nadie. Es una interpretación mía de los nombres, cómo los llamaron, por qué los llamaron así. Y les voy a descubrir de que tanto Rachel como Lea se puede describir la vida de ellas de acuerdo a los nombres que les pusieron a sus hijos. Mientras Lea empezó en lo más bajo que podía estar una mujer estéril, casada con un hombre que la odiaba, y así le empezó a llamar a los primeros hijos, hasta tocar la felicidad y ser más y más feliz. Rachel, en cambio, que era la amada de Jacob, empezó a la hora de tener hijos a llamarlos de una forma completamente diferente a la de Lea, es decir, desde abajo, y desde ahí no es que no subió, sino que descendió más hasta llegar al nombre del último hijo de Benjamín, que ella lo llamó Benoní, que significa el que anuncia mi muerte. Más bajo Rachel no podía haber llegado. Amigos, vamos a empezar a caminar, a hablar de otro capítulo de los nombres de la Biblia, y les aseguro que si abren la cabeza, abren la mente, no juzgan y miran todo lo que digo con objetividad y con profesionalismo, porque lo que digo es verdad, les aseguro que van a aprender muchísimo y van a disfrutar del material. ¿Empezamos? Vamos a escuchar primero los 30 segundos. Bueno, terminó el silencio y les quiero contar de que en el video anterior, el que no lo vio, vaya a verlo, corra a verlo. Nosotros vimos como los nombres de Rivka, Lea y Rachel representaban que habían nacido en una granja muy exitosa y por eso le dieron nombres de animales que daban leche. Expliqué que el significado del nombre Jacob puede ser de 3 maneras diferentes y así como los nombres de los personajes están relacionados con la historia o la personalidad de cada uno, el redactor optó por el nombre Labán para el suegro, lo contrario a mentiroso. El video lo terminé diciendo que entonces no fue casual que a Lea se la describa con ojos tiernos. El autor alcanzó la cima de la sofisticación con la interpretación que dio a los nombres de los 12 hijos de Jacob, que son 12 peldaños en la escalera que describe la vida matrimonial con Lea y Rachel o de ellas mismas. En la historia que leemos de Génesis, Lea y Rachel fueron las que escogieron los nombres de sus hijos. Lea, a los que ella misma dio a luz o a los que le dio Zilpa prestándole el útero, y Rachel, a los 2 hijos biológicos y los que tuvo con su concubina Bilhá.
Mientras repasamos los nombres de los hijos de Lea, prestemos atención a la situación que vivía esta mujer, casada con un hombre que vivía en la tienda de su hermana, también casada con él. Sabiendo que Jacob amaba a Rachel y odiaba a Lea, literal de Génesis, Lea sabía que fue impuesta por estafa a Jacob, pero si todo es un plan divino, entonces Dios le abrió el útero a Lea y se lo cerró a Rachel. Jacob es el único héroe de la Biblia que se dice que odiaba a su esposa y con eso la respetaba y tuvo con ella hijos. Tener un hijo sano en esos tiempos era una doble alegría y en un mundo en el que había mucha mortalidad durante el parto, ya sea de la mujer o del bebé, saber que había pasado el parto y el nacimiento con éxito era un evento bendecido por Dios y es por eso que muchos de los nombres significan ese agradecimiento. Ismael significa Dios escuchó, Yehoshua, Ishaya o Oya significa salvados por Dios, Shmuel significa nombre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a eso, no nos va a sorprender que Lea le agradezca a Dios por haberle abierto el útero y darle el primogénito para Jacob. Pero, oh sorpresa, Lea tuvo otros planes y en vez de agradecerle a Dios, Reubén se interpreta como una voz destrozada de dolor por el parto. Ki ra'a Adonai beonai, ki ata ya'aveni ishi. Es decir, porque Dios vio mi dolor. Un dolor que podría ser por el mismo parto o por lo que sufría en la vida, En la lengua bíblica, la raíz Ain, Nun, Hei, Aná es también violación y en este caso se refiere más que violación a tortura. La misma raíz que se usó para el caso de Dina con Shem, Ben Hamor o Amnón y Tamar. Aquellas mujeres que nosotros conocemos como que fueron violadas por su hermano o por aquel personaje de la ciudad de Siquem. Entonces, la pregunta obligada es, ¿a qué tortura o violación se estaba relacionando Lea? Que cada uno saque su propia conclusión. Yo solo digo que en esos tiempos la mujer era un bien del hombre y por eso no podía ser violada. Y aunque quisiéramos perdonar a Jacob por el maltrato a Lea, no olvidemos el significado que le dio Lea, que delata un sufrimiento por parte de su esposo, que ayer dijimos fue llamado Jacob, que significa mentiroso o tramposo. ¿No les alcanza? ¿Quieren otra prueba? Al segundo hijo, Lea lo llamó Shimón. Ki shamá Adonai ki snua anoji beiten li gam et ze. Aquí Lea puso el sello a todos los que aún tenían alguna duda de lo que estaba viviendo con su esposo, que la odiaba nada más y nada menos. Luego Lea tuvo un tercer hijo al que llamó Leví. Atá apam yelavé ishi elai ki alá de tilosh lo shabanim. Lea cargaba en brazos a los dos primeros y ahora debería Jacob acompañarla, alzando al tercero. Ese es el significado y fíjense que aún Lea no le dice gracias a Dios. Ni siquiera cuando Dios le estaba dando todo lo que no tenía su hermana y competencia Rachel. Hasta que llegó el cuarto hijo, Yehudá. Apam odet Adonai al ken karash mo Yehudá beta'amod miledet. En el nombre de Yehudá, Judea, alabanza a Dios, hay una tremenda alegría y agradecimiento al Dios de Israel. Este peldaño, el cuarto de la escalera, transformó a Lea en una mujer alegre y feliz y no quedan dudas. Y nosotros, felices por ella, ¿verdad? Mientras vemos esta alfombra de flores rojas llamadas calaniot, les quiero contar de que Lea tuvo más hijos. A los próximos hijos, con su concubina Zilpa, los llamó Gad, que significa suerte, y al tener el sexto, el segundo con Zilpa, la felicidad ya no conocía límites. Beoshri ki ashroni banot betikra et shmo Asher. Asher, para el que no sabe, viene de la raíz felicidad, Osher, y de verdad Lea ya estaba completamente feliz, lideraba un campamento enorme de 6 hijos, y para agregarle alegría a la felicidad, Dios le dio otros 3 hijos. Al primero lo llamó Isashar, que significa retribución o pago, y fue por haberle permitido a su esposo seguir con la concubina Zilpa. Al próximo lo llamó Zvulún, que significa regalo, y también templo o palacio. Y cuando Lea dijo, Apam, Yezableni, Ishi, ki alá de Tilosh y Shabanim, quiso decir que después que ella y su concubina le dieron a Jacob 8 hijos, Lea
aquella de tiernos ojos, ya se sentía como una verdadera reina. Luego tuvo una mujer a la que selló con el nombre Dina, que significa el juicio de ella. Y con esto, nada que agregar. En cuanto a Rachel, amigos, todo lo contrario. Mientras Lea subía escalones en la vida, ella los bajaba. Como lo sabemos, estudiamos los nombres. Rachel veía cómo su hermana le daba hijos y más hijos a su amado esposo y por ende sufría. Todo comenzó como una historia de amor a primera vista. Rachel vivió en todo momento con Jacob, era la envidiada de todos, la más linda, pero no olvidemos que era estéril. Nada peor que eso en una mujer en tiempos bíblicos. Entonces ella comenzó a celar a su hermana. Decidió traer a Bilhá, a una concubina, para también darle hijos a Jacob. Al primero lo llamó Dan. Batomer Rachel, Daneni Elohim, Begam Shama Bekoli, Beiten Liben, Alken Kara Shmo Dan. Amigos, Dan significa quien juzga. Rachel entendió que Dios la había juzgado a ser estéril y así aceptó su veredicto y su estatus en la familia cayó en lo más bajo. Luego tuvo a Naftalí, que significa curvas, laberinto, en referencia a los estados de ánimo frente a su hermana que seguía dándole hijos a su esposo. Aquí Rachel eternizó el conflicto, aceptando el veredicto de Dios a favor de Lea. El tercer hijo fue, por fin, un hijo biológico, el número 11 de Jacob, a quien llamaría Yosef, aquel a quien Rachel esperó muchísimos años. Vayizkor Elohim et Rachel, veishma elea Elohim, veiftach et richma. Bataher beteled ben betomar, asaf Elohim et herpati. Betikra et shmo Yosef leemor, Yosef Adonai ben Acher. No sé si ustedes saben hebreo, pero yo quiero aclarar el asunto. Dos interpretaciones para este nombre. El primero, que eterniza que no era suficiente el dolor que tenía Rachel de ser estéril. A esto le agregó Dios que su hermana dé muchos hijos y por eso al nacer Yosef sintió Rachel que por fin Dios, Asaf, es la misma raíz, o recogió su vergüenza y la consolidó madre biológica. El otro significado de lo último que dice en este versículo es que Dios la perdonó y le dará otro hijo. Yosef Adonai ben Acher, dijo Rachel. Y si bien Dios le respondió, pero nunca para bien. Durante el parto del próximo hijo, algo sucedió y ella al rato falleció. Antes, alcanzó a darle a su hijo el nombre Ben-Oni, que significa dos cosas opuestas: fuerza o potencia, pero también muerte, dolor, sufrimiento. Ella sabía lo que sucedía y por eso lo llamó así: el hijo que viene a anunciar mi muerte, quien trajo mi fallecimiento. Amigos, Rachel murió y Jacob decidió cambiarle ese nombre a Binyamin, que significa el del sur. Es decir, quien nació en el sur, su único hijo, nacido en la tierra de Canaán, cerca de Belén, al sur de Harán, donde tuvo a todos sus hijos anteriores. Para terminar, amigos, vamos a resumir diciendo algo interesantísimo que acabo de descubrir, que según la teología bíblica, Dios estableció a Lea como la primera y mayor esposa de Jacob, ya que Lea, y no Rachel, es la madre de los reinos de Israel. A diferencia de todo lo que nos enseñaron a nosotros como judíos, hay que admitir de que Lea fue la madre de Yehudá, de Judea, de los judíos, y por ende de David, el gran elegido por Dios. Lea, además, fue la madre de Leví y por ende de Moisés y Aarón, fundadores de las familias sacerdotales en Israel. Está entonces más que claro que Lea es la mujer de la que Dios testificó a Jacob. De hecho, amigos, y presten mucha atención, la ascensión del rey Saúl, el primer rey de Israel, que era benjamita, es decir, descendiente de Rachel, al trono, fue un error y como en nuestra historia, Dios impidió a Rachel que diera a luz, Saúl también fue detenido. El reinado de Saúl, como el amor de Jacob por Rachel, fue entonces un error. Ella, como vemos, trajo un desastre más que una bendición, y no en vano el joven David llegó a ser rey reemplazando a Saúl.
Y por si faltaba alguna prueba, en la cueva de los patriarcas fueron al final sepultados los padres y madres, patriarcas y matriarcas de David, hijo de la tribu de Yehudá, de Judea, Abraham, Sará, Isaac y Rivka. Y por supuesto, Jacob y Lea. Rachel quedó en la ruta, en camino. Y yo creo que eso es más que significativo. A partir de ahora, los invito a buscar en la Biblia no solo lo que se lee literal, sino también el mensaje oculto. Pienso seguir haciendo más videos sobre los nombres, porque llegué a la conclusión de que los nombres nos están contando una historia alternativa a la que todos conocemos. Eso no quiere decir de que lo que está escrito no sea verdad. Eso quiere decir que hay otra interpretación y que los que escribieron la Biblia, las redactaron, fueron unos genios. ¿Por qué no aprovecharlos entonces? Si es que les gustó el material, amigos, no se olviden de regalarle un me gusta. Shalom.